comenzamos nuestras aventuras algebraicas. Mirad, vamos a plantearnos este problema. Imaginaos que tenemos una balanza en equilibrio. Este lado de la balanza, donde está miembro 1, tiene 2 pollitos y un ratón. Este otro lado de la balanza tiene un pollito y 4 ratones, donde está miembro 2. Si os dais cuenta, la balanza está en equilibrio. Y a nosotros lo que nos están preguntando es, ¿a cuántos ratones corresponde un pollito? Bueno, podemos simplificar las cosas si somos capaces de dejar en un lado de la balanza únicamente a un pollito, ¿vale? Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Bueno, miembro 1 ha decidido quitar un pollito, ¿vale? Pero entonces la balanza se ha descompensado. Si os dais cuenta, ya no pesan lo mismo y entonces la parte del miembro 1 sube más arriba. Entonces, miembro 2 ha decidido quitar él también un pollito. La balanza entonces vuelve a estar en equilibrio, ¿vale? Los dos miembros se dan cuenta que si hacemos lo mismo a ambos lados de la balanza, se sigue manteniendo el equilibrio. Es decir, si quitamos un pollito en un lado, tenemos que quitar también un pollito en el otro lado para que se siga manteniendo el equilibrio. Bueno, seguimos avanzando. Miembro 1 ha decidido quitar también un ratón, porque él lo que quiere averiguar es cuánto vale un pollito. Pero la balanza se ha vuelto a descompensar. Lo que tenemos que hacer entonces es quitar también un ratón en miembro 2, y así la balanza vuelve a estar de nuevo en equilibrio. Bueno, y ahora ya lo hemos conseguido, porque tenemos la balanza en equilibrio y en uno de los platos un único pollito. Es decir, un pollito sabemos que corresponde a 3 ratones. Efectivamente, lo que hay que hacer es contrarrestar. Lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer también en el otro, y así podemos deducir que un pollito equivale a 3 ratones. Vamos a escribirlo matemáticamente un poco más parecido a lo que utilizamos nosotros, ¿no? Al principio hemos dicho que 2 pollitos y un ratón era igual que un pollito y 4 ratones. Lo que hemos hecho ha sido restar un pollito en cada lado de la balanza. De esa manera se sigue manteniendo la igualdad, se sigue manteniendo en equilibrio la balanza, pero conseguimos que ya tenemos solo un pollito y un ratón es igual a 4 ratones. Bueno, todavía no sabemos cuánto vale un pollito, pero es cada vez más fácil, ¿no? Y así llegamos a la conclusión de que un pollito son 3 ratones. Bueno, y seguimos con un nuevo reto. En este caso nos han puesto que media naranja corresponde a 3 fresas y vemos que la balanza está en equilibrio, ¿vale? Y nos preguntan, ¿a cuántas fresas equivale una naranja entera? Bueno, si nosotros queremos una naranja entera, lo que tendremos que hacer es multiplicar por 2 al primer miembro, y de esta forma ya no tendremos media naranja, sino que tendremos 2 medias naranjas, o sea, una naranja. ¿Qué pasa? Que al haber multiplicado por 2 en un miembro, la balanza se nos ha descompensado, y eso no puede ser. La balanza tiene que estar en equilibrio, la ecuación se tiene que mantener. ¿Qué tenemos que hacer para contrarrestar? Pues tenemos que multiplicar también por 2 en el otro lado, ¿vale? Es decir, una naranja corresponde a 6 fresas. ¿Por qué? Pues porque si a un lado multiplicas por un número, en el otro tenemos que multiplicar por el mismo número, para que se mantenga el equilibrio, para que se mantenga la igualdad. Además, ahora hemos logrado saber que una naranja entera equivale a 6 fresas. Vamos a escribirlo de una forma un poco más parecida a lo que hacemos nosotros en matemáticas. Media naranja era igual a 3 fresas. Hemos multiplicado por 2 en los dos lados de la ecuación, en los dos miembros o en los dos lados de la balanza. Y así hemos conseguido tener que una naranja entera corresponde a 6 fresas. Bueno, seguimos avanzando. Ahora nos proponen, tenemos 2 cerezas son igual que 6 naranjas. ¿A cuántas naranjas correspondería una cereza? Bueno, para conseguir tener en este lado de la ecuación una cereza, lo que tendríamos que hacer es dividir entre 2. Ya que tenemos 2 cerezas, ¿no? Tendríamos que dividir entre 2. Lo que hagamos en un lado, tenemos que hacer también en el otro, para que se siga manteniendo el equilibrio. Así que vamos a dividir entre 2 en los dos sitios. Y de esta forma, ya sabemos resolver el problema. Una cereza corresponde a 3 naranjas. Vamos a seguir. ¿A cuántas naranjas correspondería una letra X? Bueno,
Tenemos que x más 2 naranjas es lo mismo que 5 naranjas. Para conseguir saber cuánto vale x, vamos a tratar de dejarla sola en este miembro, es decir, vamos a quitar 2 naranjas a cada lado. De esta forma, en el primer miembro ya solo nos queda la x y al otro lado teníamos 5 naranjas menos 2 que le hemos tenido que quitar, 3 naranjas. Así que x es lo mismo que 3 naranjas. Y vamos a complicarlo un poquito más. Vamos con los números. Tenemos que 2x más 5 es lo mismo que 17. ¿A qué número correspondería una sola x? Para conseguir tener en este lado una única x, este más 5 tendríamos que contrarrestarlo. ¿Y cómo lo haríamos? Pues restando 5. Pero lo que hagamos a un lado tenemos que hacer también en el otro. De esta forma nos queda que 2x es igual a 17 menos 5, que son 12. Todavía no sabemos cuál es el número que vale una sola x. Tenemos que 2 por x son 12, pero queremos tener una sola x. Así que, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que dividir entre 2 a ambos lados, para que se mantenga la igualdad. Y ahora ya sí. Nos ha quedado sola aquí la x, y que es igual a 6, porque hemos hecho la operación que 12 entre 2 es 6. Bueno, y después de haber visto este vídeo, habéis entendido que una ecuación es lo mismo que una balanza en equilibrio y que las cosas que podíamos hacer en la balanza para que no se descompensaran es lo mismo que podemos hacer en una ecuación. Bueno, vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir para resolver una ecuación. Os recuerdo que resolver una ecuación es encontrar su solución. Venga, el primer paso va a ser operar a ambos lados los términos semejantes. O sea, nosotros tenemos la expresión algebraica en el primer miembro, la expresión algebraica en el segundo miembro y lo vamos a intentar organizar todo lo posible operando los términos que sean semejantes, si es necesario. Este paso no siempre es necesario. El segundo paso consiste en organizar la ecuación y vamos a dejar los términos que tienen incógnita en un lado y los términos que solo tienen números en el otro. Bueno, pero a la hora de mover los términos no los vamos a mover como a nosotros nos dé la gana, sino que vamos a utilizar dos reglas básicas, que son la regla de la suma y la regla del producto. Vamos a verlas poco a poco. La regla de la suma. Bueno, nosotros habíamos visto en el vídeo o en la explicación de la balanza en equilibrio que una ecuación se mantiene en equilibrio, una balanza se mantiene en equilibrio si a ambos lados se suma lo mismo, ¿vale? ¿Esto cómo se traduce en la práctica? Bueno, pues en la práctica lo que vamos a hacer es que cuando un término está sumando en un miembro, va a pasar restando al otro miembro. También habíamos visto que si en una ecuación restamos lo mismo a ambos lados, la ecuación se mantiene, o sea, el equilibrio se sigue manteniendo. Y en la práctica, cuando un término esté restando en un miembro, lo que vamos a hacer es pasarlo al otro lado sumando. Y la regla del producto nos dice que si en una ecuación multiplicamos a ambos lados por el mismo número, también la ecuación se mantiene. Y en la práctica lo que vamos a hacer es que cuando un término esté en un miembro multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Y también habíamos visto que una ecuación, si la dividimos por el mismo número o por la misma expresión, se sigue manteniendo si lo hacemos a los dos lados. Y en la práctica, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues que cuando un término está dividiendo en un lado, pasa al otro lado multiplicando. Bueno, y estas son las técnicas que vamos a utilizar para conseguir agrupar los términos que tienen incógnita en un lado y los términos que tienen número en el otro, ¿vale? Luego, cuando veamos los ejemplos, se entienden mucho mejor los pasos. Por último, ¿cuál es el último paso? Pues el último paso consiste en despejar. Bueno, dice que vamos a operar, por si acaso hubiera todavía cuentas que hacer de términos semejantes, y finalmente vamos a despejar la incógnita. ¿Qué significaba despejar la incógnita? Pues que la x quede sola, absolutamente sola, en uno de los miembros. Me da igual que sea en el miembro de la derecha o en el miembro de la izquierda, pero que quede sola, ¿vale? Bueno, vamos a ver los ejemplos, que es como mejor se entienden las cosas. Bueno, vamos a resolver la primera ecuación. Pone x más 4 igual a 15. Os recomiendo que al empezar
no tengáis miedo en utilizar colores o lo que vosotros necesitéis para distinguir los dos tipos de términos. Es decir, nosotros habíamos dicho que había términos que tienen incógnita, como este que veis aquí, y que había términos que son numéricos, es decir, que solo tienen números. ¿Vale? No me cuesta nada pintármelos para entender bien lo que voy haciendo. Bueno, el primer paso. Acabamos de decir que era operar a ambos lados los términos semejantes si los hubiera. Bueno, yo aquí no puedo hacer ninguna cuenta porque no son términos semejantes, ¿lo veis? Uno es de incógnitas y el otro es numérico, así que no puedo hacer ninguna cuenta y en este lado tampoco. Así que en este caso, ese primer paso me lo tengo que saltar. Pasamos al segundo. Bueno, el segundo consistía en dejar en un lado de la ecuación los términos que tienen x y en el otro lado los términos que son números, ¿vale? Pero a la hora de mover los términos de sitio tenemos que seguir las normas que hemos visto que se deducían de la regla de la suma y la regla del producto. Bueno, vamos a elegir, por ejemplo, dejar aquí los términos que tienen x y aquí los términos que tienen número. Nosotros habíamos visto que para conseguir que aquí quede solo una x, lo que tendríamos que hacer es restar 4. Teníamos x más 4 y le vamos a restar 4. Pero para que el equilibrio se mantenga, lo que haga en un lado tengo que hacer en el otro, ¿vale? Entonces, esto me quedaría, como más 4 menos 4 es 0, me quedaría x igual a 15 menos 4, ¿vale? Bueno, este paso que veis aquí, en el que restamos 4 a los dos lados, este nos lo podemos saltar. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya nos hemos dado cuenta que una deducción de la regla de la suma es que si tenemos un término que está sumando en este lado y lo queremos pasar al otro lado, lo único que tenemos que hacer es que en el otro lado esté restando, ¿vale? Y ahora ya los tenemos organizados. Tenemos aquí en este primer miembro los términos que tienen x, en este segundo miembro los términos que tienen número, así que solo nos queda calcular. X es igual a 11. Ya hemos resuelto la ecuación, ya hemos encontrado su solución. Si nosotros la probásemos tendría que funcionar. Vamos a comprobarlo. ¿11 más 4 es 15? Pues sí, es la solución correcta. ¿Vale? Venga, seguimos con otro ejemplo. Tenemos 9 es igual a x menos 8. Venga, voy a marcarme en azul los términos que tienen incógnita y en verde los términos que son términos numéricos, ¿vale? No tenemos por qué pintarlos, a lo mejor al principio lo que queremos a unos rodearlos y a otros meterlos en un rectángulo. Bueno, vamos a ver. Primer paso, operar a ambos lados si existen términos semejantes. Aquí no podemos operar nada porque solo hay un 9. Aquí tampoco podemos operar nada porque no son términos semejantes, ¿lo veis? Este es azul, este es verde, ¿vale? Entonces pasamos al paso 2. ¿Qué me decía el paso 2? Pues que tengo que dejar los términos que tengan incógnita en un lado y los términos que tengan número en el otro, ¿vale? Voy a elegir dejar en el primer miembro los términos que tengan números. 9 ya está en su sitio, así que no lo tendría que mover, y x ya está también en su sitio, así que no la tendría que mover, ¿vale? Bueno, tendríamos que mover este menos 8, ¿vale? Para mover este menos 8, nosotros lo que hacíamos era añadir 8 a un lado y añadir 8 al otro, ¿vale? Pero este paso ya os digo que nos lo podemos saltar, ¿vale? Entonces, realmente nosotros lo que hemos hecho ha sido añadir aquí 8 y aquí menos 8 más 8 nos da 0, ¿no? Este paso, como me lo voy a saltar, ya me lo voy a ir saltando en los siguientes ejercicios, ¿eh? Lo que hemos hecho ha sido que este menos 8 que estaba aquí restando y que yo lo quería colocar con sus compañeros semejantes al otro lado, como aquí estaba restando, al otro lado lo he tenido que pasar sumando, ¿vale? Y ahora ya podemos operar. X me queda que es 17. Y ya hemos encontrado la solución de esta ecuación también. Luego me voy a añadir otra cosa. Nosotros normalmente en los números positivos no ponemos un más, pero bueno, lo voy a añadir para tenerlo más claro. Venga. Primer paso, organizar, operar a ambos lados los términos semejantes. No puedo y no puedo, ¿vale? Así que este primer paso no se aplica aquí. Pasamos al segundo paso. Tenemos que dejar los términos que tienen x en un lado
y los términos que tienen números en el otro lado, ¿vale? Voy a elegir dejar aquí los términos que tienen x, ¿vale? 2x, como ya está en su sitio, lo dejo como estaba. Y ahora, este más x no está en el sitio que yo quiero. Yo quiero que todos los términos que tienen x estén en el primer miembro, así que va a tener que saltar este igual, va a tener que cambiar de miembro y, como en este lado está sumando, aquí tiene que pasar restando. Eso lo sabemos por la regla de la suma, ¿vale? Y lo mismo con los números. El 1 está en su sitio. Yo iba a dejar aquí en este segundo miembro los números, el 1 está en su sitio, ¿vale? Pero el menos 5 estaba en el primer miembro y yo quiero que pase al segundo miembro. Como en este caso el menos 5 está restando, a este lado tiene que pasar sumando, ¿vale? Si os dais cuenta, ya me he saltado el paso ese que era opcional y así se entiende muchísimo mejor. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues organizar y hacer todas las cuentas que se puedan hacer. Nosotros sabemos que si a 2x le quito una x, me queda pues una x, ¿vale? 2 menos 1 me queda una x. Y a este lado, que 1 más 5 es 6. Pues fíjate, ya lo hemos logrado. Ya sabemos que la solución de esta ecuación es 6. Primer paso, operar términos semejantes en ambos miembros que no tenemos, ¿vale? No puedo hacer aquí ninguna cuenta, ya sabéis que para poder restar tendrían que ser semejantes y no lo son, y aquí tampoco son semejantes, ¿vale? Así que pasamos al paso 2. Los términos que tengan x en un lado, los términos que tengan números en el otro. Venga, pues voy a elegir de nuevo, dejar aquí las x, ¿vale? 3x ya estaba en su sitio, así que se queda como está. Esta x quiero que pase al primer miembro. Aquí está sumando, aunque no lo ponga, sabéis que hay un más delante, como aquí está sumando, para acá va a pasar restando, ¿vale? En este lado voy a dejar los números. 3 está donde debe, así que no lo tengo que cambiar. Menos 1 estaba en el primer miembro y yo quiero colocarlo en el segundo, porque quiero organizarlo así, ¿no? Como está restando, tendría que pasar sumando, ¿vale? Seguimos operando. Si os dais cuenta, yo voy dejando así en línea el igual, ¿no? Y voy haciendo las cuentas correspondientes a cada lado. Bueno, si a 3x le quitamos una x, nos van a quedar 2x. Y 3 más 1 es 4. Vale. Pero no hemos terminado, porque en el último paso me decía que yo tenía que despejar la incógnita. Tenía que dejar sola la x. La x no está sola, tiene un 2, que aunque no lo pone, la está multiplicando. Vale, pues ¿cómo conseguiríamos deshacernos de ese 2? Ese 2, si aquí está multiplicando, al otro lado tendría que pasar dividiendo a todo lo que hay, ¿vale? Y en este caso nos queda que x es 2, ¿vale? Esta es nuestra solución. Es posible dentro de un miembro y dentro del otro si hubiera términos semejantes. Esta cuenta no la puedo hacer. Aquí no tengo ninguna cuenta que hacer, ¿vale? Así que pasamos al paso 2. Los términos que tienen x en un lado, los términos que tienen solo números en el otro. Voy a dejar aquí las x, que teníamos menos x, y aquí los números. El 8, como ya estaba en su sitio, no lo tengo que mover, pero el más 3 sí que lo tengo que mover, tiene que pasar al otro miembro. Como estaba sumando, lo tenemos que pasar restando, ¿vale? Nos queda entonces que menos x es 5. Vale, y en el último paso nos decía que la x se tenía que quedar sola, o sea, despejada totalmente, pero la x no está sola, tiene un menos delante, ¿vale? Cuando hemos visto los monomios sabemos que tener un menos delante es como tener un menos 1 que está multiplicando a la x, ¿vale? ¿Y qué hacemos con un número que está multiplicando a la x si lo queremos pasar al otro lado? Pues al otro lado el número tiene que pasar dividiendo. Ojo, tiene que pasar dividiendo y tiene que pasar dividiendo con el signo que tenía, ¿vale? Cuando nosotros cambiamos un término de lado, no cambiamos el signo, cambiamos la operación que estaba haciendo. Como aquí el menos 1 está multiplicando, ha pasado dividiendo. Y 5 entre menos 1 nos ha dado menos 5, ¿vale? Y para terminar, el último ejemplo. Bueno, pues términos que tienen x, términos que son números, este y este, que realmente, aunque está unido, sería como multiplicar x por un tercio, ¿no? Bueno, las x a un lado, pues esta x se queda donde está. Y los números en el otro. Este 9 ya está en el segundo miembro, que es donde los íbamos a dejar, y este 3, que aquí está dividiendo, tendría que pasar al otro lado multiplicando, ¿vale? X nos ha quedado entonces que es 27, ¿vale?
Bueno, mucho ánimo. Ahora os toca a vosotros hacer los ejercicios. Tenéis que ir despacito, fijaos bien en nuestros ejemplos y luego daos cuenta que al principio, para empezar a explicar, hemos empezado explicando el motivo, ¿no?, para que se cumpliera esto de que cuando estás sumando pasa restando, pero finalmente hemos decidido estos pasos saltárnoslos, porque es así como lo hacemos. Entonces lo que hacemos es tener en cuenta estos cuadraditos verdes que tenemos aquí, ¿no? Que cuando un término está sumando pasa restando, que si está restando pasa sumando, si está multiplicando pasa dividiendo y si está dividiendo pasa multiplicando. De esa forma nos salen mucho más rápidas las ecuaciones, aunque nosotros sepamos que no es ninguna trampa, que lo que hemos hecho antes, aunque no lo escribamos, es ir restando lo mismo a los dos lados, ¿vale?